Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy estamos empezando una nueva serie de enseñanza de la Biblia. Hemos visto algunos mensajes que han sido compartidos por algunos miembros de nuestra iglesia. Muchas veces son mensajes sensacionalistas que pretenden ser cristianos, pero en base a eso creemos que es importante reflexionar sobre lo que la Biblia enseña realmente sobre este tema de la escatología. Y vamos entonces a tratar de centrarnos en la Escritura, porque esa es nuestra norma de fe y de práctica. Empezamos entonces hoy el estudio de escatología diciendo, bueno, lo primero, ¿qué significa el término escatología? Este término viene de dos palabras griegas. Eschatos, que significa las últimas cosas, y logos, que significa tratado o estudio. O sea, la escatología es el estudio de las últimas cosas. Podríamos definirlo de esa manera. Generalmente los teólogos clásicos han dividido la escatología en escatología individual y escatología general o universal. La escatología individual tendría que ver entonces con asuntos como la muerte, ¿qué sucede con la muerte, ¿verdad? Con el individuo, con el creyente. Tiene que ver con lo que han llamado los teólogos el estado intermedio. Tiene que ver, por supuesto, con el juicio de Dios, la resurrección, y todos estos temas son parte entonces de la escatología individual, ¿verdad? Se llama así porque entonces trata de lo que le pasa al creyente de forma personal, ¿verdad? Y la escatología general o universal se refiere entonces a los grandes eventos que ocurrirán a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, lo que también tiene el nombre, el término de parusía. Cuando hacemos un viaje, mis hermanos, y quisiera usar esa ilustración, pues todo lo que pasa, lo que vemos en el camino es importante, ¿verdad? Pero los eventos más significativos del viaje es la salida, el lugar de donde salimos y el lugar a donde queremos llegar, nuestra meta. Entonces nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Y todo lo que en el camino vamos viendo, todo lo que va ocurriendo es en función de esos dos puntos, de la partida y del destino. Y así también podemos nosotros ver la Biblia. Por supuesto, todo en la Escritura es importante, pero todo lo que ocurre en la Biblia, pues tiene su punto de partida y tiene su punto de llegada. Y entonces todas esas cosas tenemos que verlas de alguna manera en función de esos dos extremos. Tenemos que reconocer también que no sabemos todo acerca de esos dos temas. Bueno, estamos hablando de la creación, que es el punto de partida, y la consumación, que es el punto de llegada. Hermano, hermana, no lo sabemos todo acerca de eso. Dios ha querido dejarnos, podríamos decir, en una santa ignorancia respecto al tema. Por supuesto, Dios nos ha revelado muchas cosas al respecto, pero también Dios, podríamos decir, se ha guardado muchas cosas en consonancia con lo que dice allá Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Leamos cómo dice este versículo. Dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley.
Y así es, hermanos, tenemos que limitarnos a lo que Dios nos ha revelado y tratar de no, pues, añadir cosas que la palabra de Dios no nos dice. Por supuesto, entonces, sin estos dos temas, la protología, ¿verdad?, que es lo que se refiere al principio, el Génesis, la creación de todas las cosas, y la escatología, entonces, que se refiere a las cosas del fin. Sin esos dos temas, quizás podríamos decir la mayoría del contenido de la Biblia, de la enseñanza bíblica, no tendría mayor significado. Y esto es así. Vea, por ejemplo, hermano, en Apocalipsis capítulo 1, donde nos describe al Señor Jesucristo. Juan tiene esa visión, Juan de Patmos tiene esa visión grandiosa, especial del Señor Jesucristo, y escucha al Señor Jesucristo decir: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Verdad? Es el Señor, es el principio de todo, el Génesis, el Alfa. Y el Señor mismo es el fin de todo, la Omega. La conclusión, o como decimos de una mejor manera, la consumación de todas las cosas, porque no es que las cosas se vayan a terminar, sino que van a llegar a su plena realización en Cristo Jesús. La Biblia distingue al Señor Jesucristo también. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, nos dice que el Señor Jesús es el que estaba desde el principio con Dios. Y Él, por supuesto, es Dios. Y por Él, dice, fueron hechas todas las cosas. Y también nos dice la Escritura que todas las cosas subsisten en Cristo Jesús. Y todo llegará a ser reunido nuevamente bajo el reinado del Señor Jesucristo. Él es el que trae entonces la consumación de todas las cosas. Queremos insistir entonces, mi hermano, mi hermana, en esto. La escatología es un tema integral en la Escritura que recorre, ¿verdad?, paralelamente toda la enseñanza bíblica. Todo, como decíamos, regresando al símil, ¿verdad?, del viaje. ¿Verdad? Todo el viaje está marcado por ese punto de salida y el punto de llegada. Toda la enseñanza bíblica parte de la creación y se dirige hacia ese punto de la consumación de todas las cosas. La escatología no es solo un elemento adicional, entonces, de la teología, sino permea toda la enseñanza bíblica, está presente en toda la enseñanza bíblica. Un gran teólogo del siglo XX, Jürgen Moltmann, dice: desde principio a fin, y no solo en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante, y por ello también cambiando y transformando el presente. La Biblia, mi hermano, mi hermana, es esperanza. Y qué bueno que en este tiempo crítico podemos nosotros hablar de esperanza. Y esa esperanza, hermanos, hermanas, subsiste en medio de cualquier crisis. Porque creemos y seguimos afirmando que Dios tiene todo en sus manos, que Él está en control de todas las cosas. Ya que hemos hablado entonces de que la escatología está presente y permea toda la enseñanza bíblica, hablemos ahora un poquito de cómo se manifiesta la escatología en el Antiguo Testamento.
Y tenemos que decir que en verdad el Antiguo Testamento no aporta una enseñanza completa y clara sobre la escatología futura, ¿verdad? Hay temas como la vida después de la muerte, la segunda venida del Señor Jesucristo, el juicio final, que no están completamente desarrollados, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Eso tiene que ver con la progresividad de la revelación de Dios. Dios va revelando progresivamente, revelándose progresivamente. Pero sí, el Antiguo Testamento podemos decir que tiene una orientación escatológica. Está orientado hacia el futuro. Desde el principio vemos esa orientación escatológica en el Antiguo Testamento. La expectativa del reino de Dios, del cumplimiento de ese reinado de Dios está en el núcleo del Antiguo Testamento. Y hay varios conceptos en el Antiguo Testamento en donde podemos ver cómo está presente el tema escatológico. Podemos hablar en primer lugar de la expectativa que hay en el Antiguo Testamento por el Redentor que ha de venir, es decir, por el Mesías, que significa el ungido de Dios. Empieza a desarrollarse ese tema desde el mismo principio de la Biblia. Ahí en Génesis 3:15, recordemos ese versículo precioso. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí Dios le está hablando a la serpiente, recordamos, ¿verdad? Cuando la serpiente se acercó a la mujer para engañarla, para que comiera de aquel fruto del que Dios les había dicho que no debían comer. Y luego la mujer fue y compartió con su marido, con Adán. Y en base a eso, a causa de la desobediencia de todo el género humano en ese momento, Dios viene y decreta, ¿verdad?, todo esto. Y entre todo lo que Dios dice está eso: pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, ¿verdad? Y recordamos, Apocalipsis nos habla, Apocalipsis 12:9, la primera parte dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Entonces, hay una predicción acá. Dice que la simiente de la mujer terminará aplastando la cabeza de la serpiente. Y por supuesto nosotros hoy interpretamos que esto se refiere al Señor Jesucristo. Él es esa simiente de la mujer. Es el Mesías que Dios prometió y que viene entonces a aplastar la cabeza. Eso significa a terminar con la rebeldía auspiciada por la serpiente, esa serpiente antigua, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Y a terminar entonces con el pecado y todas las consecuencias que el pecado de los seres humanos ha traído sobre la creación de Dios. De aquí entonces se desprende toda la historia bíblica, la historia de la salvación, ¿verdad? Tiene su inicio ahí en esa creación y tiene que pasar por la caída, ¿verdad? Y entonces por esta sentencia de Dios, que es también anuncio del Mesías. En Génesis 22:18 también dice: puesto que me has obedecido,
Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Estas palabras se las dirige el Señor Dios a Abraham, ¿verdad? Le dice, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en tu simiente, por tu simiente. Nuevamente, la simiente es el Señor Jesucristo, y eso lo dice claramente el Nuevo Testamento. Pablo nos dice en Gálatas 3:16, Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Vemos ahí entonces, esa expectativa empieza a aparecer, la expectativa de ese Mesías que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente y que va a ser, nos dice acá, descendiente de Abraham. Y si vamos a otro pasaje, Génesis 49, versículo 10, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Aquí nos dice la Escritura que ese Mesías que va a venir es un rey, el verdadero rey, dice. Y ese rey, Mesías, va a ser de la tribu de Judá. Va a pertenecer a esa tribu de Judá. Y si seguimos viendo, solo estamos tomando algunos pasajes de la Biblia. Seguimos viendo en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. 2 Samuel 7, 12 y 13. Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Esto le está diciendo Dios a David. Y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. El trono de este rey, el que está hablando acá, va a permanecer, dice, para siempre. Va a ser afirmado por Dios para siempre. Alguien podría decir, esa profecía se refería a Salomón, que iba a construir el templo, pero el trono de Salomón no fue afirmado para siempre. El que es afirmado para siempre es el trono del Señor Jesucristo, y por eso creemos que a él se refiere acá. El Mesías entonces sería, nos dice este otro pasaje, descendiente de David. Y repetimos, insistimos, su trono sería afirmado para siempre. Otro tema escatológico que vemos es el triple oficio. En el Antiguo Testamento surgen 3 oficios especiales, ¿verdad? Que son puestos por Dios para guiar a su pueblo, para gobernar a su pueblo, para administrar ese pueblo de Dios. Y esos oficios son el de profeta, rey y sacerdote. Veamos lo que dice en este sentido acerca del Mesías el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio 18:18, por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Creemos también que acá se está refiriendo al Mesías, que sería entonces, dice profeta como tú, levantaré y pondré mis palabras en su boca. Salmo 110, versículo 4. Dice, el Señor ha jurado
y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este es uno de los salmos que en el Nuevo Testamento se presentan como referentes al Señor Jesucristo, al Mesías, un salmo mesiánico. Y le está diciendo, tú eres sacerdote. Entonces, ya vimos, es profeta, ahora dice, es sacerdote. Vamos ahora a Zacarías, capítulo 9 y versículo 9, un texto bastante conocido. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Es entonces también el Mesías rey, y es rey, y también desde el Antiguo Testamento se nos presenta como un rey universal, un rey que va a atraer hacia él a todas las naciones de la tierra. Entonces, el Mesías que surge ahí proféticamente en el Antiguo Testamento va a reunir en una sola persona los tres oficios, ¿verdad? Como hemos visto, el oficio de profeta, el de sacerdote y el de rey. Es entonces otro de los temas escatológicos que encontramos en el Antiguo Testamento. La venida de este rey al mundo se identifica con la venida de Dios mismo, la venida de Dios a su pueblo. El Antiguo Testamento, en general la Biblia, nos habla constantemente de la venida, no de una sola venida, sino de muchas venidas de Dios, ¿verdad? Pero hay una venida muy especial, que es esa venida del Mesías. Veamos, por ejemplo, Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa esa palabra? Quiere decir Dios con nosotros. Es decir, el mismo Dios, Yahvé, el que se reveló al pueblo de Israel, el que le dio a conocer a Moisés su nombre. Él desciende a su pueblo en la persona del Mesías. También Isaías también lo describe en muchos pasajes. Cuando estuvimos hablando acerca del libro de Isaías, vimos, ¿verdad?, esos pasajes tan especiales que se refieren al siervo del Señor, y especialmente el siervo sufriente que dará su vida por el pecado de su pueblo. En Isaías es algo tan precioso, tan claro, que podemos ver ahí a ese Mesías, al Señor Jesucristo, que viene a redimir a su pueblo. Otro concepto escatológico del Antiguo Testamento es el reino de Dios. No aparece la frase así, no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí aparece frecuentemente el reino de Dios. No aparece así en el Antiguo Testamento, pero está presente en todo el Antiguo Testamento en la figura de Dios reinando sobre su pueblo. Él es el rey de Israel y Él es el rey de todo el universo. Vea, por ejemplo, unos pocos ejemplos. Salmo 84:3. El Salmo 84:3 dice, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. Otro salmo, el Salmo 47, el versículo 2,
Dice, cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Aquí ese reino de Dios o el reinado de Dios, quizás dicho con más propiedad, adquiere ese significado o ese alcance universal. Él dice, es el gran Rey de toda la tierra. Hasta aquí, mis hermanos y hermanas, llegaremos el día de hoy. Pero quisiera resumir algo de lo que hemos aprendido en esta oportunidad. En primer lugar, aprendimos que la escatología es el estudio de las últimas cosas y que está muy relacionado con la protología, es decir, con el estudio de las cosas primeras, de los inicios, ¿verdad? Del Génesis. Y mientras vayamos profundizando en el estudio de la escatología, vamos a ver esa gran relación que existe entre estos dos temas. Otra enseñanza es que no tenemos un conocimiento exhaustivo, ¿verdad?, completo sobre estos temas, pero sí conocemos lo que Dios en su palabra nos ha querido revelar. Y a eso es a lo que tenemos que aferrarnos, sobre todo, a eso que podemos conocer porque Dios nos lo ha dado a conocer, sin caer entonces en especulaciones de ningún tipo. En tercer lugar, hemos aprendido que la escatología no es un tema marginal o un tema subsidiario, sino que la escatología está presente en toda la enseñanza de la Escritura, desde el mismo inicio, ¿verdad? Vimos cómo desde en Génesis está presente en los primeros capítulos la escatología. En cuarto lugar, hemos aprendido que en el Antiguo Testamento, aunque no podemos encontrar un panorama bien definido del tema de la escatología, encontramos temas escatológicos muy importantes que se van a ir desarrollando, ¿verdad?, conforme se nos va dando la revelación bíblica, como por ejemplo la expectativa del Mesías, quien será descendiente de Abraham, será descendiente de David, de la tribu de Judá, y que reunirá en su persona, ¿verdad?, el triple oficio, el oficio de profeta, sacerdote y rey, y que él vendrá a su pueblo y su venida será la venida del mismo Dios. Y por último, otro tema escatológico del Antiguo Testamento es el reinado de Dios. Dios es el rey de su pueblo, de Israel, aún de cuando se dividió, ¿verdad?, en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Dios es el rey y sobre todo Él es el rey de todo cuanto existe, de todo el universo, por cuanto Él es el creador de todas las cosas, Él es el soberano. Y todos estos temas entonces y otros que vamos a ver, primero Dios, la semana entrante, están ahí ya presentes en el Antiguo Testamento. Esperamos, hermanos, que estos estudios nos sirvan a todos para que podamos entonces seguir creciendo en la fe y teniendo entonces esa perspectiva bíblica centrada completamente en la enseñanza de la Biblia de lo que serán las últimas cosas. Mientras tanto, hermano, hermana, que el Señor sea contigo y que puedas permanecer siempre firme en el Señor y en su palabra. Amén.
Le invitamos a acompañarnos el próximo jueves, hermano, hermana, cuando seguiremos con este interesante e importante tema de la escatología. El Señor te bendiga. En este tiempo de crisis, la Iglesia continúa con su misión, pero necesita para ello los recursos. Si tú quieres llevar tu ofrenda o tus diezmos a la iglesia, al templo, puedes depositarlos en el buzón que está allí en el templo. Si se te imposibilita, puedes llamar al hermano tesorero de la iglesia o a alguno de los ancianos para que lleguen a tu casa a recogerlo. Que el Señor bendiga y guarde tu vida.